Isaías, capítulo 25. Y delante cuando estábamos cuando ya había terminado el video y el Señor usa a nuestro pastor, él se estaba poniendo a predicar la palabra y que el Señor tenía, lo que igual me dio gozo porque el Señor nos confirma su palabra, amén, y lo estaba usando y hasta que, bueno, llegó un momento que a lo mejor el Señor nos pueda dar la otra parte de lo que ya hizo, amén, amén, gracias damos al Señor. ¿La encontró? Amén. Dice versículo 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias. Tome asiento, hermano. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Israel, yo creo que no estaba esperando este tipo de palabra. Amén. La gente, la iglesia no está esperando este tipo de palabra. Ellos estaban en una situación cómoda porque había sido tomado, digamos, bajo el imperio persa hasta la parte solo del reino de Israel, solo hasta el norte de Israel. Y ellos tenían tratados con el reino de Judá, que era el reino del sur, pero Judá no estaba bajo cautiverio, no estaba bajo el imperio. Entonces uno puede ver que es una situación un poco cómoda, es una situación de bienestar. Ellos habían alcanzado desarrollo, ellos tenían tratados comerciales, ellos vivían en una situación cómoda, pero el estado de Judá no era el que un día Dios había levantado. No era Judá el corazón de Dios, no era Judá el de la promesa de Dios, sino que ellos habían vendido, ellos estaban prostituidos, ellos estaban llenos de idolatría, ellos estaban llenos de una contaminación del mundo, y en medio de esto se empiezan a levantar los profetas, ahora del centro, desde el corazón de Dios, desde la tierra de la promesa, desde Judá. Amén. ¿Cuántos saben que Judá era la parte, digamos, el tesoro de Dios? Amén. Amén. Y se empiezan a levantar este tipo de palabras que a los oídos de ellos sonaban extraños. A los oídos de ellos no sonaba coherente si estaban en una situación buena, entre comillas, y cómoda, que el Señor empezara a hablar un tipo de palabra dura y una palabra de alerta, una palabra de aviso. Entonces, nosotros vemos que en medio de este tiempo, la mitad del mundo vive en una situación que al hombre le es ventajosa, que al hombre le es cómoda, que el hombre vive bajo ciertos criterios, digámoslo así, de libertad, en que uno dice, no, yo estoy progresando, nos estamos desarrollando, y esta misma situación ahora si la extrapolamos a la iglesia vive esa misma situación. Una gran cantidad de la iglesia a nivel mundial vive en una situación cómoda, vive en una situación de privilegios, vive en una situación de descanso, en una condición que se ha ido apartando de Dios y creyendo que están bien y que no necesitamos este tipo de alerta del Señor. Viven acomodadamente pensando que van a ir bien, que sus días, que quedan días, que queda tiempo. Amén. Y en medio de esa situación, como ha pasado ahora en la tierra, como está pasando acá, viene una palabra de Dios distinta. Viene una palabra de Dios dura, porque Israel también fue profetizado. Israel también fue alertado. Israel también tuvo profetas que le dijeron lo que les iba a pasar, pero tampoco escucharon. Por eso que fueron sometidos. Pero quedaba esta parte guardada todavía.
y tal vez con la esperanza de que hubieran podido escuchar el mensaje de Dios y de que se hubieran arrepentido. Porque dice el Señor más abajo en los otros capítulos, les dice, si ustedes se arrepienten, no va a venir este mal. Era un mal tan grande que yo decía, para que llegara a la situación, que no leí los versículos más abajo, de que dice que los pastores aullarán. Para que un pastor saque ese gemido de adentro, que dice que se revolcarán en el polvo. Note la situación del hombre de angustia, de desesperación, de salida de sus cabales humanos, de todo equilibrio y control humano, a un grado de desesperación, de ver la situación que estaba ocurriendo, de salirse de ese control humano y llegar a dar alaridos de dolor, aullar y revolcarse recién para pedir que tal vez Dios intervenga y no pase eso. Amén. Entonces Dios da esta palabra y el Señor nos decía, y creo hace rato, el Señor está advirtiendo con una palabra distinta a la iglesia. Amén. El Señor en medio de toda esta situación de acomodo está advirtiendo, porque nosotros no podemos dejar de desmerecer y de mirar, como también hablaba Pablo hace un momento, que las cosas en la tierra han tomado el rumbo ya del último tramo, tanto en lo material, tanto en lo humano, tanto desde las organizaciones de los poderes, de las transformaciones sociales, desde las épocas históricas hasta ahora, el orden y la manera que tiene el mundo de gobernarse es completamente nueva. Nunca antes habíamos llegado a este tipo de avances, de desarrollo. La humanidad nunca había llegado antes al nivel de desgaste que nosotros tenemos hoy día. La tierra por sí sola ya no es suficiente, por sí sola se está agotando porque en materia, porque en algún momento no va a poder contener ni a toda la humanidad, ni al desgaste que está sufriendo, si por sí sola, por ser materia, ya se está acabando. Y la forma en que el hombre hoy día vive y se organiza está profetizada. Fue declarada, fue dicha cómo iba a ser en el último tiempo la humanidad, su organización, y eso nosotros lo estamos viendo hoy día. Lo que a nosotros no es normal, la forma de vida que llevamos es nueva, es de la era de la última, podríamos decir. La organización de los estados como nación es relativamente nueva, no es las mismas formas que se han gobernado siempre, y eso está profetizado. Amén. Entonces tenemos la mitad del mundo viviendo una realidad muy distinta, y hay otra mitad del mundo que está aún, incluida la iglesia, viviendo como este Judá, bajo el último aviso, bajo la última advertencia, porque mientras muchos de nosotros hemos estado tal vez ciegos, no viendo, el Señor ya ha traído a la tierra y ha cumplido sus señales, la palabra. Estamos hoy en un escenario en que está todo listo, pero, y tal vez también lo decía Pablo, es que tal vez nosotros estamos esperando ver el mega evento de la venida de Cristo, ¿cierto? Estamos esperando que los cielos se abran, y estamos esperando que baje, pero déjeme decirle que estamos como en ese tramo de gracia y de silencio, a quietud, a la espera de que en cualquier momento, ese evento no lo vamos a ver todavía. Lo que pasa es que las cosas van para allá. Nosotros nos sentimos quietos y tranquilos porque decimos, no, que todavía falta que, no sé, porque que venga otro cataclismo, no sé. Pero el Señor va a venir antes y nos va a coger. Va a venir a hacer esto a la tierra, es que ni siquiera lo vamos a poder pensar. Porque en milésimas de segundo vamos a ser transformados en el aire y millones de personas van a desaparecer de la tierra en milésimas de segundo. Ese es el acto que la iglesia, que nosotros ahora tenemos que estar atentos, porque no vamos a alcanzar a pensarlo, a razonarlo. Y la tierra va a seguir viviendo un proceso de deterioro, de destrucción, de cumplimiento de la palabra, solo que Jesucristo va a venir a levantarnos para librarnos de esa gran tribulación. Amén. Y eso, hermano, es lo que puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento puede pasar.
Porque todas las cosas están manifiestas y todo lo que habla la Escritura, que se ha compartido mucho, los niveles de apostasía, la situación en el mundo, la situación de la iglesia. Imagínense la cantidad de hermanos y de gente que está muriendo en otros lados. Es verdad que nosotros somos un poco egoístas, pero es que estamos bien. Pero le aseguro que si al niño que están matando y sabe que el próximo es usted, tal vez yo estaría también gritando, Señor, ven, líbranos, sácanos de esto porque no hay otra salida. O sea, cuando usted tiene un poder que está sobre usted y que su vida no depende de usted, ni siquiera de un médico, ni siquiera de un hospital, sino que hay un poder supremo que está sobre usted y que lo va a asesinar y ni siquiera su familia, nadie lo puede librar porque va a morir, hay una desesperación del hombre tan grande, una angustia, que al único que pide y está clamando a Dios. Entonces imagínense el clamor de esa gente y de la cantidad de gente que está muriendo. Otros están muriéndose ahogados en el mar. Hay mucha gente que está cruzando por el Mediterráneo, arrancando de la guerra, arrancando de la muerte. Y gente, millones, entregaban la cifra este año en abril de la cantidad de muertos y cientos de personas desaparecidas, y lo dice el ACNUR, nunca más los van a encontrar. Están en el mar, cayendo gente a montones, muertas. Entonces, como nosotros estamos todavía como Judá, estamos todavía acomodados, no tenemos tal vez otras cosas que mirar más que a nosotros mismos. Porque el engaño que hemos tenido, y hermano, ninguno de nosotros ni es más perfecto que el otro, ni es más santo que el otro, ni no tiene pecado más que el otro. Mire, de aquí para abajo todos estamos llenos de pecado. Y si dijéramos que no tenemos pecado, le haríamos a él mentiroso. Amén. Todos nosotros tenemos muchos errores. Y tenemos tantos errores que hemos estado mirando tanto nuestros errores y nuestros pecados que no hemos detenido. Y hemos dejado de mirar la obra de Dios. Dejado de avanzar en la obra de Dios. Estamos tan detenidos en nuestra condición y lamentando nuestra condición, que se nos está acabando la vida y el tiempo lamentando nuestra condición, queriendo hacer morir esta carne, que la única manera de acabar con el pecado sería dándonos muerte para acabar con esta carne, solo que nos perderíamos la salvación. El único que tiene la autoridad para redimirnos es Jesucristo, haciendo la obra de Cristo. Amén. Después vamos a llegar para allá. Pero estamos, y la iglesia, y mucha iglesia en esta situación, escuchando las últimas advertencias de Dios. Amén. El rapto, el arrebatamiento puede, ¿verdad?, dice, ocurrir en cualquier momento, hermano. En este tiempo, algunos llegaron más tarde al video y uno puede rescatar varias cosas que dice, ¿verdad? El mundo y los estudios tal vez hebreos, judíos, le están dando la interpretación a la fiesta y ellos están poniendo fecha. Aunque no fuera, aunque ellos están hablando del arrebatamiento en septiembre, nosotros sabemos que no sabemos fecha, no sabemos día ni hora. Y aunque no fuera ahí, o aunque fuera, nosotros tenemos que estar esperando que el Señor nos arrebate. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y cuando Jeremías dio esta palabra, ellos tal vez esperaran que Dios, porque también lo pensaron, no, si Dios nos trajo, o si Dios nos ama, o porque Él nos tendría aquí, no nos va a hacer este mal. Incluso más adelante se levantan los falsos profetas y se enfrentan con Jeremías. Y el falso profeta, que es Ananías en el capítulo 28, le está profetizando otra cosa, que Dios nunca dijo. Y le estaba diciendo, no, si el Señor va a quitar el yugo de Babilonia. Él le rompió incluso el yugo, porque el Señor le dijo a Jeremías, ponte este yugo sobre los hombros y diles que así van a estar bajo Babilonia como con este yugo. Y el profeta atrevido, ese falso profeta, le rompe el yugo a Jeremías y le dice, así dice el Señor, no, porque este yugo fue quebrado, qué sé yo, no van a ser llevados, y etcétera. Y Jeremías entonces se va porque en una situación de decir,
ya que se estaban confrontando, ya estaba todo el pueblo un poco animoso en contra de él y creyéndole al otro, se va, y en el momento que él se va, Dios le habla y le dice, anda y diles que va a ser de hierro. ¿Ven? Que ese yugo ustedes lo rompieron, pero el yugo que voy a poner es de hierro. Y van a venir contra ustedes, lo van a asolar. Y amén, amén. Y vemos que eso se cumplió. Que ellos no obedecieron, que ellos no creyeron, y el Señor manda a los babilonios y toman cautivo a Judá. Y eso fue terrible. Nunca, nosotros no hemos vivido ni nos hemos acercado nada a lo que son esas situaciones en que los niños son asesinados, los niños son llevados, el templo fue destruido, fueron sacadas las cosas de dentro de los utensilios, o sea, todo fue llevado como esclavo, y en fin. Y dentro de eso iba también metido Daniel, que fue llevado, sería niño, sería adolescente, entonces él fue llevado cautivo también a Babilonia. Hay un ministerio empezando y este ministerio estaba terminando. Amén. Cuando el Señor lo usa en estas instancias, tenemos un profeta, Jeremías, que está cerrando su ciclo, que está cerrando su ministerio. Amén. La iglesia está cerrando su ciclo aquí en la tierra, hermano. La iglesia se está preparando, está dando las últimas voces de alerta. Está haciendo este Jeremías, dando la última alarma a sonar para que pueda venir convicción, arrepentimiento, para que nos volvamos a Dios, porque esto está cerrando su ciclo. Amén, amén. Y quedamos expuestos entonces, hermanos, los que tal vez estamos, como decía yo, en esta situación cómoda, en que no nos hemos visto, en que no podemos ver, pero sería muy egoísta de nuestra parte no ver por eso que hay un gran avivamiento en la tierra. Amén, que hay hijos de Dios manifestándose. Pero nosotros tenemos dos opciones. O nos encerramos ahora y nos enclaustramos, porque todo no es ocasión de caer y de pecado, con nuestros miembros son de pecado, y nos encerramos a esperar, ya sea septiembre por decir algo, o en algún momento y diciendo, Señor, santifícame, santifícame. O tenemos la otra opción de entrar a hacer la obra de Dios. Amén. Y que en esa obra de Dios Él nos pueda limpiar, nos pueda hacer hallados fieles, porque el Señor nos va a preguntar cuando nos lleve por la obra que nos dio. La Escritura dice que Él pidió el resultado de lo que Él entregó. Amén. Porque ese hombre escondió su tesoro. Y fíjese que le dice por último, y es verdad, hay gente que trabaja así. Uno cuando saca los costos, a veces uno dice, ¿me conviene o no hacer este negocio? Y uno empieza a sacar las proyecciones y dice, voy a gastar tanto en esto, tanto en terreno, tanto en inversión, gasto tantos millones y no sé, en tantos años más recién voy a empezar a recuperar, porque los primeros años van a ser puro gasto. Y tantos años más recién voy a empezar a recuperar la inversión. Entonces uno a veces dice, no, en realidad si pongo esta plata en el banco con el interés, en realidad voy a tener más utilidad o más beneficio al término de ese periodo que si lo hubiera tenido, por ejemplo, haciendo ese proyecto que tenía. Entonces el Señor le dice, mira, si por último hubierais pensado así, si lo hubieras puesto en el banco, hubieras tenido ese beneficio, ese interés, amén, esa utilidad, pero lo escondió. Entonces el Señor nos tiene que sorprender a nosotros en la obra de Dios, amén. Y aquí tiene que el Señor levantarnos y llevarnos en su cuerpo a que cada uno pueda florecer en sus dones, en su ministerio, en su llamado. Los que sean a la obra. Los que el Señor le ha mandado, no sé, es que hay diversidad y yo no conozco el llamado específico de cada uno, pero lo que el Señor nos ha puesto en este tiempo es el mejor tiempo para hacerlo. Amén. Y el Señor va a comenzar a hermosear y a levantar. El Señor nos va a limpiar. No vamos a tener tal vez ese tiempo, esa ocasión de caer que teníamos si no estábamos haciendo nada. Porque vamos a estar tal vez ocupados y metidos en lo que sí tenemos que hacer. Amén. Hermano, en verdad ninguno, tal vez si uno se mira, nadie ni calificaría ni yo. Y estamos todos caemos. Amén.
Ni los hermanos que se paran acá adelante son super hermanos o tienen una capa de una investidura que lo hace distinto a usted o que lo pone en una situación de jerarquía o de mayor santidad que usted. Hermano, mire, somos materia. Somos todos igual. Nadie aquí tiene 3 ojos o 4 manos para decir él es distinto. Entonces, ¿qué podríamos? Nosotros la única opción que tenemos es de que estar en el cuerpo. Porque la garantía es que Cristo es la cabeza de este cuerpo. Y la garantía es que la cabeza le ordena al cuerpo lo que tiene que hacer. Si la mano está sucia, su cabeza le va a decir, lávate. Usted va a ir a lavarse no porque la mano le ordenó o al pie que se limpie, sino que la cabeza está pensando, la cabeza le dirige, la cabeza gobierna, este cuerpo se somete a la voluntad, amén, digamos de lo que yo estoy ordenando. Y esta cabeza es Cristo, amén, la piedra angular, amén, el único que puede decirnos, ahora te voy a lavar, ahora nos vamos a secar, ahora nos vamos a vestir, ahora vamos a caminar para allá, en esa cohesión, amén, en el cuerpo de Cristo, amén. Y vamos a poder entonces entrar y vivir en esta gloria de Dios, hermano, en esta iglesia. Hay ese tiempo para la iglesia de gracia para que se levante, hermanos, aún a evangelizar. El evangelio, ayer conversábamos en la mañana, ya ha sido derramado, a lo mejor otros estarán esperando, no, porque todavía falta que llegue a todo rincón, o que llegue hasta lo último, y el evangelio ya ha llegado hasta lo último. Nosotros no hemos también creído y hemos sido un poco egocéntricos, como cristianos tal vez a nivel nacional, esperando que Chile, y hablando de Chile y de nuestra nación y de las profecías y de que somos poco menos lo último de la guinda y hasta que acá no pase nada, pues entonces Dios no puede hacer nada. Y fíjense que Dios sí está haciendo y que Chile ya ha sido muy predicado. O sea, hay otros lados que tenían menos probabilidad de ser predicados que nosotros y que sí están siendo evangelizados, que sí están creyendo, que sí se están convirtiendo. Porque hasta ese orden, esa lógica de pensar que somos lo último, también ha sido impuesta, también ha sido dicha. Otros nos han dicho que hemos sido lo último. Amén. Entonces el evangelio se expandió, el evangelio ya se globalizó, se unificó. Amén. Y la situación que tenemos delante tampoco es tan buena ahora humanamente para nosotros. El país está pasando por una situación muy difícil y si las cosas no se arreglan, y si no se tiene una buena conducción, si no se resuelven, estamos teniendo fenómenos de descontento, tenemos problemas económicos, a eso súmele que el mundo está en una inestabilidad y esto no se trata de meter miedo, porque lo más probable es que cuando uno recibe el efecto del miedo, usted en el momento puede hasta, capaz que se tire en el piso, se arrepienta, pero es que más tarde se le va a pasar ese miedo. Cuando a veces viene el terremoto, toda la gente corre a la iglesia. ¿Y dónde está esa gente después que pasa el terremoto? No está en la iglesia. Entonces pasa algo y la gente corre por ese miedo. No, nosotros tenemos que venir al Señor no por ese miedo. O cuando hablemos de estas cosas, no por miedo a estar, sino que saber que esto se está cumpliendo. Atender a estas cosas para nosotros ser más responsables. Amén. Con lo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros creemos que ahora acá, ciertamente las cosas, dentro de todo lo que vemos bien, estamos bien. Pero hermano, nosotros vivimos en un mundo que no funciona así, que no funciona cada uno por su lado. Todo está conectado, todo está interconectado, todo está globalizado. Y algo que pasa en un lado, entonces empieza a repercutir y a tener efectos en todos lados. O sea, un fenómeno, usted vea, nosotros tanto que decíamos, no, nuestro país no va a pasar, o el tema de la homosexualidad, es que está, desde el momento que nace un fenómeno, que nace un problema, o que nace una moda, eso empieza como ondas, hasta que en algún momento va a llegar. O sea, era cosa de tiempo, lo que nosotros vemos, no, eso pasa en otros lados, es cosa de tiempo que eso en algún momento pasa. O una situación que está pasando también puede afectar. Y en el mundo están pasando situaciones extrañas. Amén. Situaciones que tal vez son complejas. Situaciones que a nosotros no estamos súper cómodos.
pero nosotros no podemos estar en este tiempo, saber invertir. Ojalá no perdernos. Pablo decía bien cuando conversamos en la casa, chuta, es que ahora tengo que pensarlo, si tengo que priorizar entre salir, por decir algo, a, no sé, a recrearme, y ahí tengo que hacer algo en la obra, es mejor, no, voy a priorizar la obra. ¿Ven? En este tiempo, como si tengo justo ahora el tiempo y quiero hacer, o sea, este no es tiempo de nosotros dar otras prioridades. Que hay cosas que vamos a tener que hacer, tal vez usted mañana va a ir a trabajar, otros van a tener que los niños ir al colegio, pero este tiempo es para estar priorizando en la obra, porque a veces, hermanos, sí tenemos el tiempo, a veces sí lo podemos hacer, y como estamos tan mezclados en el espiral tal vez del afán, amén, de lo vano, nos quedamos y nos justificamos o no decimos nada, pero en el fondo a veces nosotros sí podemos hacerlo. Y hermano, y si todo lo demás va a quedar y perece, lo único que a nosotros nos da es este tesoro eterno, este tesoro del cielo y que allá donde las cosas van a ser eternas. Entonces, priorizar en este tiempo la iglesia, ponernos a trabajar, ponernos en la obra, ponernos a hacer lo que tenemos que hacer y elegir por Cristo. Amén. Amén, Señor. Gracias damos al Señor. Porque tal vez muchos no van a creer nunca. Y aunque se han predicado, mucha iglesia se está perdiendo. Parece esto como raro, como ilógico, porque estamos como llegando a ese momento. Amén. Muchos lo esperaron, lo hablaron, y nosotros nos ha dado a Dios, dio a nosotros esta bendición de poder estar aquí, ahora. Amén. Muchos van a endurecerse, no van a creer, van a seguir por los de ellos. Hermano, nosotros tenemos que estar ahora aquí bajo la presencia del Señor. Yo me alegro porque el Señor está haciendo, ¿cómo se dice? Está restaurando y está llamando hermanos nuevos. Está trayendo, uno los vio de repente cuando no estaban, cuando les costaba, pero el Señor lo está trayendo. Y si usted ha estado en esa situación tal vez lejana de Dios, si Dios en algún momento lo llamó y usted se fue del Señor, y si usted ahora Dios le está dando la oportunidad de oír, porque tampoco no todos están oyendo este mensaje. Y hay hermanos que Dios quiere salvar, pues, gente que está escrita y que Dios lo está trayendo, y Dios está haciendo grandes cosas. Hay gente que Dios le está hablando hasta por sueños, gente que a lo mejor se había ido, que no está. Y en esta última convocatoria que Dios está haciendo a este pedazo, a este Judá, que el Señor le está advirtiendo, a esta iglesia que está quedando, ellos están siendo a veces avisados por ellos mismos que esto va a acontecer. Y está entrando eso de que, chuta, una vez alguien me contaba ese sueño, no está en la iglesia, y que el Señor la estaba llamando por el sueño. Y ella muy asustada y soñaba que esto acontecía, que se iban, que estaba oscuro. Uno diría así como que se hubiera venido el Señor por la iglesia a llevarnos. Y yo le decía, bueno, el Señor se está encargando de decirte el mismo a ti, porque esto mismo que nos está hablando a nosotros en la iglesia significa que en tu vida hay un llamado, significa que entonces hay un propósito, y es Dios mismo que se está encargando de llamar a los suyos para que ninguno se pierda. Amén. Entonces, no se sienta usted, hermano, si tal vez ha estado allí por tiempo, si ha entrado en una situación tal vez no sé, de que se ha sentido lejano, que siente que no ha podido, que tal vez se siente, no, si yo estoy mal. Mire, el Señor le llamó, el Señor le tiene acá, es el Señor quien le quiere edificar. No miremos, cuando el Señor nos perdona, da vuelta la hoja y no tiene memoria de las cosas pasadas. Amén. No anda sacando en cara de nuevo, no, porque tú hiciste esto, porque te equivocaste. Da vuelta la hoja. Amén. Y si usted está aquí hoy día, el Señor quiere dar vuelta a esa hoja en nosotros. Amén. No podemos seguir cercenándonos ni destruyéndonos entre nosotros mismos una obra que Dios quiere levantar, hermano. Y usted es valioso, es un tesoro para el Señor. Usted y yo somos ese tesoro. Amén. Amén. Porque en el otro estado, que caemos en ese mismo estado,
es que, como decía nuestro pastor delante, es que nos conformamos al culto. Y tenemos una vida cultista y creemos que por estar en esta iglesia y que porque aquí se dice no a la religión, uno cree que no está en la religión. Y no es así. Nos acostumbramos y creemos que esa es la obra del Señor, venir al culto. Y esa no es la obra del Señor. Nos hemos transformado en hermanos cultistas y Dios quiere levantar una iglesia hermosa, radiante, llena del Espíritu en este tiempo. Amén. Una iglesia dirigida por su presencia, por su Espíritu. Una iglesia, hermano, mientras las otras están muertas, están dormidas, están bajo la carne, el Señor quiere levantar a esta iglesia, que esté con aceite, que esté velando, en que estemos orando, en que el Señor estará trayendo, el Señor bendiga las vidas nuevas, hermano, porque son parte, hermano, la fe hace esto. Y la fe tal vez, no quiero decirlo públicamente, pero tal vez la fe de mi hermana Nati, ¿por qué no? Está haciendo esos frutos, amén. Porque ella un día lo dijo, lo creyó y lo declaró en su corazón, amén. Y así cada uno de nosotros, la hermana Rusandi, el hermano Rodolfo, la hermana Ingrid, amén, cada uno de nosotros. Entonces, que nuestra vida no gire ahora en torno porque voy al culto y cumplí con el Señor, sino que eso en este momento no nos está garantizando nada. Porque hay muchas iglesias que mejor uno va a esa iglesia y hasta se siente bien, porque uno se siente como súper hermano, va al culto. No sé, pues vamos a otra iglesia entonces, como decía el pastor el miércoles. Y no es un llamado que uno esté enojado con el hermano o que uno quiera retar al hermano. ¿Sabe, hermano? Es que es por nuestra salvación. Amén. Dios nos ha dado un tremendo privilegio. Y se ha dicho en otras oportunidades, lo digo yo, hermano, que también tuve la oportunidad de participar en otra iglesia antes. El Señor nos ha dado una iglesia hermosa. Nos ha dado unos pastores hermosos. El Señor aquí ha constituido un cuerpo hermoso, hermano. Si usted no lo va a ver, y no porque queramos creernos algo, no, hermano, porque donde hay disposición de hacer la obra, de creer al Señor, Él se encarga de hacer esto. Pero hay muchos que no hacen la obra de Dios, que pueden llamarse iglesia evangélica, y dentro están llenos de idolatría, tienen altares, tienen dioses, no sé, no se habla la palabra del Señor. Y el Señor nos ha dado esta oportunidad, pero nosotros queremos ser esos hermanos cultistas y estamos dejando el reino de Dios, la obra del Señor de un lado. Amén, amén. Tenemos en verdad una iglesia. Mi hermana Nicole, ella estuvo ¿cuánto tiempo allá? Ella también visitó otra iglesia. ¿Y usted cree que lo que ella decía era por moda o por caerle simpático a los pastores? Es decir, no hay iglesia como esta. Aunque uno ama su iglesia, es porque en verdad Dios nos ha dado un regalo especial. Amén. Ese regalo, ese amor, ese fuego que recibimos un día cuando llegamos, cuando hermanos nosotros éramos gente reprobada, absolutamente reprobada. Y cuando llegamos acá nos cambió el mundo, nos cambió, entramos a ese reino, estamos aquí, entramos a ese reino, hermano, donde ahora Cristo nos dijo una palabra, nos levantó, nos restauró, amén. Sí, Él lo hizo, hermano, amén, es por fe, esto es por fe y Él lo hizo, hermano. Lo demás son tonteras nuestras, son tonteras del diablo, son tonteras que nos han dejado. Pero nada dice, si Dios está diciendo en este tiempo que nos levantemos y que si Él está dando la orden en este tiempo, entonces ¿para qué vamos a escuchar a las tinieblas que nos están diciendo que no, que pecaste, que te caíste, que te equivocaste? Si es Dios ahora le está diciendo otra cosa y le está diciendo hay una oportunidad, hay una palabra, hay una advertencia aún, hay un tiempo de gracia, aún estamos en la tierra. Si hay otra voz, entonces ¿por qué no oímos mejor la voz de Dios? ¿Por qué no oímos la voz de nuestro Señor mejor, que quiere hacer esta obra con nosotros? Amén. Amén. Las cosas están definidas, el escenario está listo, está todo dado. Y nosotros estamos aquí en esta situación hoy día. ¿Lo creemos o no creemos? Amén. ¿Nos preparamos o no nos preparamos? ¿En verdad creemos o no en nuestro corazón? Pero un culto no nos va a salvar.
Ni venirnos a hacer acá, arrepentirnos y después volvernos y volver acá de nuevo al culto, a la misma acción religiosa rutinaria, no nos va a salvar. Amén. Hay hartas cosas que hacer y cada uno de nosotros Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Tenemos que hablar y salvar. Pablo me decía hasta que le dieron ganas hasta de viajar a ver sus padres, pero ya no como va siempre, como el hijo, el bebé. Quiere. Sí. Sí. Amén. Quiere ir a predicarles. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. A mi hermano Gonzalo. Yo no tengo mucho que decir, pero el Señor te ha hablado. Y ya, que lo pasado quede atrás. Pero eres un siervo de Dios. Y tu semilla está rompiendo la tierra, está pegando porque quiere nacer, quiere brotar, está lista y está rompiendo, está empujando para nacer. Amén. No le pongas tapa arriba, sino que déjala que crezca en este tiempo. Y eres un siervo de Dios. Y lo demás ya queda. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en este día, hermano. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor, para oír su palabra. Y como dice aquí, porque el juicio será contra todas las naciones. Él es el juez de toda la carne. Amén. La tierra nada más está sujeta a su palabra y está pasando y cumpliendo lo que fue dicho que tiene que pasar y que tiene que cumplirse. Amén. Nosotros, nuestro enfoque tiene que estar ahora pensando en no ver, mira que si cuando venga la señal o cuando, tenemos que estar velando, Señor, ¿en qué momento nos vas a arrebatar? Amén. ¿En qué momento nos vas a llevar? Amén. Lo que va a pasar después no sé, pero cuando el Señor venga y todo lo que se cumpla en ese tiempo, nosotros como iglesia no vamos a estar, vamos a venir después con el Señor, en ese periodo, son 7 años, ¿no? Cuando en la segunda venida, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo va a ser mucho tiempo, 7 años y tanto después que nosotros hayamos sido arrebatados. Y esa situación en la tierra nosotros ya no la vamos a vivir. Amén. Las cosas están entrequebrajadas, en constante tensión. Uno se mira para acá, pero de Medio Oriente hacia allá está en constante tensión. Quiero citar nada más para poner otro puntito, agregar a esto. El tratado que se firmó recientemente en julio, más o menos el 15 de julio, un mes atrás, entre las potencias mundiales, las 6 potencias, entre eso Estados Unidos con Irán, para que cesara el enriquecimiento de uranio, porque ustedes saben, son los vecinos con Israel y ellos están, o sea, no es que están, sino que ellos, su interés, y así ha sido declarado, es destruir a la nación de Israel. O sea, hay un conflicto, hay una guerra, siempre han estado, y se habla de un tratado histórico, porque ellos por años han tratado de negociar, y como es una nación o un estado que no responde a los intereses occidentales, o sea, a ellos les da lo mismo, porque uno se mueve en esta lógica, pero ellos no tienen problema porque son otros sus intereses que están primando, y que en este caso uno de ellos es la guerra con Israel. Entonces, después de muchos años, se llega recién a un acuerdo, y que un acuerdo que estuvo muchos meses tratando de negociarse, más de un año, más, no sé, unos 10, 20 meses, no sé, tratando de negociarse. Y hasta que se resuelve ahora, ¿verdad? Irán dice, ya vamos a sacar algunas bases de enriquecimiento nuclear, qué sé yo, vamos a detener esto, no vamos a hacer con fines dañinos, con fines bélicos uranio, sino que lo vamos a dejar con fines benéficos, que es un pensamiento bastante ingenuo, ¿no? Porque si uno piensa, en realidad las políticas en los estados no son tanto buenas, ni son tan utópicas, ni son tan ingenuas como para creer en el amor de todos con todos, sino que siempre hay una reserva y hay un interés que se guarda, hay una intención, hay un propósito. Y más en estos estados que además está el factor de la creencia, que no, insisto, que no es el pensamiento occidental, entonces ellos tienen en la mira y declarada Israel. Pero lo que pasa es que como ellos enriquecían uranio, tenían una serie de sanciones desde la comunidad internacional sobre ellos que les restringían la región
crecer económicamente, no sé, militarmente, ¿por qué no? Porque así uno se va desarrollando como potencia regional y tener recursos también para crecer como Estado. ¿Amén? Pero este tratado dura alrededor de 15 años. Entonces, si dura alrededor de 15 años, nada dice que eso siempre ellos, por siempre y para siempre, nunca más, ahora van a amar, love Israel. No, no es así. Entonces pueden, y el primer ministro de Israel decía, bueno, va a ser una estrategia de que ellos aprovechen en este momento de crecer, de tener recursos, de estar preparados, ¿por qué no militarmente?, de crecer en la región. ¿Y quién dice si después de esos 15 años, bueno, no importa que pongan sanciones o no, pero qué dice que después de eso no empiecen de nuevo con no sé, con un tema de querer hacer guerra, con el tema nuclear, qué sé yo? Estamos hablando, no sé, 15 años. Y nosotros tal vez estamos esperando a ver esos eventos. No sé si me entiende. Si esos eventos, tal vez a nivel mundial, y quiero decirles que cualquier situación que se dé de guerra allá o que involucre a Israel, Israel siempre juega la política del todo por el todo. O sea, la seguridad de ellos, Israel va a jugar a este tipo de política que para defenderse ellos y su seguridad, a pesar que signifique la inseguridad de todo el mundo, ellos lo van a hacer. ¿Ven? O sea, uno podría sacar cálculo, decir, no, no vamos a hacer esta estrategia porque vamos a dañar la región, Latinoamérica. No. O sea, si para nosotros esto es supervivencia y esto va a implicar la inseguridad de todo el mundo, nosotros vamos a optar por esta política. ¿Amén? Y esa situación puede desencadenar, obviamente, situaciones a nivel mundial. Un conflicto a nivel mundial. Aquí hay intereses, en otro lado iguales situaciones de conflicto, hay gente que se apoya, hay redes, hay gente países en este caso, obviamente, que es apoyo de uno o apoyo del otro. Entonces, son trazos de años que no son nada. 15 o 20 años, aunque fueran 30 años. Amén. Y que tal vez en el mundo, o por qué no más adelante, podría quedar la escoba. O sea, nada garantiza que el mundo que nosotros estamos hoy día va a ser paz y amor para siempre. Nada podría decir que en el día de mañana las situaciones de inestabilidad pueden desencadenar algo, no sé, que nos llevará a todo. Desde crisis económica, desde crisis políticas, todo. Es un todo y a todos nos va a afectar. Pero el Señor está, por eso, todo trabajando y nos tiene ahí en el punto en que en cualquier momento nos lleva, porque lo que va a pasar en el mundo esperamos no vivirlo. Hermanos, amén. Y son plazos fijos. Son plazos, ayer también lo conversábamos, pero el mundo tiene una capacidad destructora gigantesca. Hoy en día no estamos hablando solo de una espada, no estamos hablando de unos pares de tanques, de unos pares de soldados, son a otras proporciones y ni siquiera como en la Segunda Guerra Mundial, sino que las armas nucleares, hoy día casi todo en Medio Oriente o en Asia, casi todas las potencias tienen hoy día armas nucleares. Pero esa arma nuclear es 100 veces más destructiva que el arma, por ejemplo, que se tiró en la Segunda Guerra Mundial. Claro, sobre Hiroshima. Y esa capacidad destructiva es tan grande sobre la Tierra, o sea, bastaría que hoy día alguna tensión, algún conflicto que se salga de las manos, por eso la seguridad internacional trabaja en eso y en la diplomacia, ojalá ver otra forma, porque cualquier cosa podría literalmente mandar a la Tierra, sacarla de la órbita, sacarla, hacer una destrucción y hasta ahí quedamos todos, o sea, toda la humanidad hasta ahí queda. Entonces, hermano, y esa es la situación en la que estamos hoy día. Entonces nosotros seguimos en esa situación queriendo y deseando lo que la tierra, lo que nos presentan, nuestros proyectos, o nos aseguramos nuestra vida eterna. No empezamos a jugar nuestra salvación. El que ha pecado, pidámosle al Señor, Él nos puede levantar, Él puede derramar, ya derramó su sangre, son sus promesas en nuestras vidas y ya, listo. Amén. Si el Señor dijera ya, yo te perdono, yo te levanto en la máxima autoridad, Él está diciendo yo te perdono, yo te levanto, Él. Entonces aunque viniera cualquier persona o nosotros mismos engañarnos, lo dijo Él, el autor de la vida, el autor de la salvación, el que creó el destino de la humanidad, el que la trazó. Él está diciendo estoy aquí y te quiero levantar y te quiero restablecer.
¿Y qué entonces mayor garantía? Si fuera yo o si fuera el pastor el que le dijera, hermano, ¿sabe qué? Que tal vez con toda la buena intención, no me cabe duda que el pastor lo haría si dependiera de él, que nuestra situación de salvación estuviera, pero si Dios mismo nos está diciendo, pues entonces Él mismo nos está diciendo, no, yo te quiero restablecer, yo los quiero perdonar. Si se arrepintieren, les dijo aquí en la palabra a Judá, si se arrepintieren, yo lo libraré de este mal. Lo que pasa es que ellos creyeron al falso profeta, creyeron las falsas profecías y no creyeron a la voz de Dios. ¿Y Dios cumplió? Sí, cumplió. Por muy doloroso que fue, el Señor cumplió. Amén. Amén. Podemos nosotros creer a los falsos profetas o a los decir, no, va a ir bien, sigamos hermanos, sigamos aquí y allá. Hay gente que hasta la pasa bien en la iglesia, se entretiene en la iglesia. Hay casi comunidades dentro de la iglesia que se organizan y salen, hacen cosas súper como una actividad social y lo pasan muy bien. O le creemos a lo que el Señor está hablando ahora en este tiempo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos guarde, amén. Y el Señor, hermano, pueda entonces hacer ya esta obra que nos ha estado empujando para hacerla. Nos decía el domingo allá en Boca Azul, que Él, hermano, es quien puede sacar esas construcciones en nuestra vida, esos templos de idolatría, esos templos que tenemos marcados, que nos tienen azotados, que mucha gente muere dentro en su propia construcción de este templo. ¿Amén? Y el Señor quiere levantar el otro templo, destruir ese templo humano, destruir ese templo que usted y yo hemos construido, hemos levantado. Tenemos 30 años de construcción, tenemos 15, tenemos 20, tenemos no sé cuántos años y que Dios ha tratado, pero decía que la palabra estaba en Marcos, o cuando anuncia la destrucción del templo, no quedará piedra sobre piedra. Y si nosotros no disponemos en este tiempo, el Señor puede derribar todo lo que nosotros hemos sido y construir el templo de Él en nuestras vidas. Amén. Amén. Pongámonos de pie, el Señor nos bendiga. Y como habemos hermanos, no sé si invitarlo o no, pero por ejemplo me gustaría que oráramos. ¿Algún hermano por mi hermano Alonso? Por mi hermana Rusandi, por mi hermana Ingrid, por el hermano Rodolfo. Amén. Ellos, los hermanos que están ahí también, el Señor les ha hablado, ellos han estado perseverando, les bendecimos en esta mañana. El Señor también tiene propósitos con ellos, con sus vidas, y también si pudiéramos orar por ellos, y porque necesitamos, hermano, la oración, necesitamos, amén. Si usted cree en este día y crea su palabra, el Señor le puede levantar, nos puede, y dejémoslo detrás, que no sea una sombra, que no sea un fantasma, que no esté diciendo, no lo hiciste, fuiste aquí, allá, que sea un dar vuelta a la hoja, que sea un comienzo, un de nuevo para la iglesia hacia adelante, amén. ¿Por qué no? Y por mi hermano Gonzalo, amén, también, mi hermano Luchito, está allá atrás, mi hermana Daniela, amén. Y todo el que necesita una oración o estar, el Señor ha dicho, el Señor ha hablado y ya ha hablado todos los cultos, nada más preparémonos, amén. Preparémonos, amén. Entonces mientras estamos en la alabanza, o no sé si pueden pasar adelante mejor, porque si no, no van a ir ni siquiera a orar allá a lo mejor. Amén. Pasémoslo, hermanos, para que puedan... Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.